Bien, vamos a darle gracias al Señor y comenzamos. Mi Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo que tú nos entregas en tu gracia y en tu misericordia. Nos permite, Señor, establecer vínculo de comunión y de revelación. Señor, entregamos este tiempo en tus manos para que en todo y por todo tu nombre sea exaltado y tu revelación establecida en toda una nación. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén. Amén. Bien, el tema que vamos a estudiar esta noche es conocer a Dios. Ese es el tema que vamos a estudiar. La próxima semana vamos a entrar al tema de quién es Dios, para luego finalmente en la semana siguiente estudiar entendiendo a Dios y su obra. Esos son los temas que nos están restando en este módulo, para que entonces podamos entrar propiamente a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. El tema entonces que vamos a estudiar esta noche es conocer a Dios. Vamos a establecer tres fundamentos, son fundamentos doctrinales que tienen que estar presentes en cada una de nuestras vidas ministeriales y estar remitiéndonos a Él continuamente, porque son, repito, el fundamento sobre el cual estamos construyendo una vida ministerial para el Señor. El primer fundamento que vamos a estudiar es: todas las cosas en la creación están dispuestas para que el hombre conozca a Dios. Repito, todas las cosas en la creación están dispuestas de tal forma para que el hombre, para que la mujer conozcan a Dios. ¿Ok? Todo está dispuesto en la creación para que el hombre, para que la mujer conozcan a Dios, de tal forma que el hombre no tiene excusa, de tal forma que la mujer no tiene excusa y decir yo no conocía a Dios. Hasta este momento tenemos que saber corregir ciertos conocimientos que tenemos. Uno de los conocimientos es de que para conocer a Dios es necesario leer la Biblia o estar dentro de una iglesia. Ese es el conocimiento, y repito, es un conocimiento popular, es un conocimiento común que prevalece en toda Latinoamérica, prevalece y es producto de la presencia católica. Recuerden que todas estas regiones fueron construidas sobre el catolicismo. Así es que todo el conocimiento que prevalece dentro de la sociedad es que para que el hombre pueda conocer a Dios es necesario que lea la Biblia o que esté dentro de una iglesia. Por eso lo primero que se le dice a una persona cuando se evangeliza es: ven a mi iglesia. Ven a mi iglesia, no te hablo yo, ven a mi iglesia, allí escucha palabra. Y nos remitimos a otro texto de la Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces volvemos a caer en el mismo punto de que para que el hombre conozca a Dios es necesario que lea la Biblia. Y es necesario que forme parte de una iglesia, que visite una iglesia. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces cuando se quiere evangelizar a una persona, lo primero que hacen es regalarle una Biblia. Le regalan una Biblia, mira, para que leas, para que aprendas a ir conociendo a Dios.
lo que acabamos de establecer, y este es un fundamento muy importante en la vida de un hombre, en la vida de una mujer que están desarrollándose en el ministerio, es las cosas en la creación están ordenadas de tal forma para que el hombre conozca a Dios, para que la mujer conozca a Dios. Conocer a Dios, la persona no tiene que leer la Biblia. Para conocer a Dios, la persona no tiene que estar dentro de una iglesia. ¿Ok? Es necesario que sencillamente pueda ver en su ambiente lo que Dios está haciendo y cómo Dios habla. ¿Ve? Dios tiene muchos recursos y utiliza todos los recursos para hablar al hombre, para hablar a la mujer. Ahora mismo, para ponerles un ejemplo, ahora mismo en muchos países de Europa, particularmente en muchos países de Europa, ha habido unos fenómenos ambiguos. Calor por un lado, temperaturas de 40 grados promedio, y a la misma vez lluvias que arrasan. Hace como 2 días, por ejemplo, en varios países, pero lo que más nos ha llegado es de España, cómo se ha visto que han arrasado casas y poblaciones enteras. ¿Qué es eso? ¿Un caos? ¿Un producto de la situación climatológica? No, es Dios hablándole al hombre. Dios hablándole al hombre, y eso lo podemos ver en el libro del profeta Amós, cuando le dice: os di lluvia a una ciudad y a otra ciudad no le di lluvia, y sin embargo no os convertisteis a mí. Le di limpieza de dientes, que quiere decir que no le dio producción a unas ciudades y a otras sí, pero no os convertisteis a mí. Entonces, la creación entera está dispuesta de tal forma para que el hombre aprenda a conocer a Dios. Y vamos a revisar varios textos. El primero de ellos y el más importante, en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 19, los primeros 4 versículos. Salmo 19, leemos versículo 1, 2, 3 y 4. Y posteriormente nos vamos a trasladar a Mateo capítulo 5, versículo 45. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vean entonces cómo en 4 versículos el salmista, por el Espíritu de Dios, establece que Dios ha establecido la creación de tal forma para que el hombre conozca a Dios. No hay un hombre habido, presente y por haber, no hay una mujer habida, presente y por haber, que pueda decir: yo no conocí a Dios, a mí nadie me habló de Dios, porque nadie tiene excusa delante de la presencia del Señor. ¿Okay? Y esto es bien importante. Más importante es para nosotros que estamos desarrollando una vida ministerial, porque de ello depende el que nosotros sepamos evangelizar a las personas. ¿Ok? Vamos a revisar el otro texto, Mateo 5:45, y luego vamos a ver otros textos adicionales. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está claro, para que seáis hijos. ¿Qué significa para que seáis hijos? Para que nosotros entendamos de que Dios se está dando a conocer todos los días, todas las noches. No hay un tiempo en que Dios haya dejado de darse a conocer. Hay un punto filosófico que se ha introducido dentro
del cristianismo y quiero en este momento tirarlo por tierra. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, y esto es filosofía, repito, lo que voy a citar es filosofía que se ha introducido dentro de las iglesias. La filosofía dice que Dios está muy lejos viendo lo que el hombre hace y todo lo que sucede en la tierra es resultado de las acciones del hombre, resultado de las acciones de la mujer. Eso no es bíblico, eso no está establecido en la palabra. Dios está presente en nuestro entorno, no está lejos. El salmista David lo dice: ¿dónde huiré yo de tu presencia? ¿Ve? Si fuera a las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Dios está presente en el ambiente del hombre, en el ambiente del hombre, en nuestras sociedades, en nuestras estructuras sociales. Dios está presente. Ahora, ¿Dios oye a todos? No, Dios no oye a todos. Dios, la única oración que oye de un pecador es la oración de arrepentimiento. ¿Ok? Pero una persona que ore, que está dentro de una iglesia y que está orando, Dios no escucha esas oraciones. La única oración, repito, es la oración de arrepentimientos. Quiero darles ese texto en el Evangelio de Juan, pueden buscarlo. Juan 9:31. Capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí está claro. Pero si algún temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está claro, ¿ve? Esto es bien importante tenerlo, porque dentro de la religiosidad, producto del catolicismo que se estableció por toda Latinoamérica, muchas personas están viviendo por conceptos falsos que no están sustentados en la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué somos llamados? De acuerdo a esto que estamos estudiando, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a establecer la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad? Esto que estamos hablando. ¿Dios te está oyendo? No, Dios no te está oyendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo su voluntad. Claramente lo dice, 9:31 de Juan, claramente lo dice. Entonces, Dios no está lejos de nosotros, Dios está cerca de nosotros. Por eso es bien importante, vean que lo que estamos hablando no es simple conocimiento, sino que es la forma como nosotros debemos de aprender a caminar día tras día. ¿Okay? Porque muchas veces, ¿qué ha sucedido en la vida de un hombre, en la vida de una mujer de Dios? Hoy no leí la Biblia, siento como que si no he tenido comunión con Dios. ¿Ve? Hoy no fui a la iglesia y siento como que algo me falta. O sea, estamos delante de la presencia del Señor. O sea, Dios nos está llamando para que aprendamos a caminar de una forma diferente a la que hemos estado sujetos en el tiempo pasado. Porque si no cambiamos nuestra forma de conducirnos rutinaria, realmente no vamos a ver a Dios manifestándose en nuestro medio. Quiero que busquemos este texto en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Amós, de los profetas menores, libro del profeta Amós, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Os hice estar habiente, limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover.
sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Ven cómo Dios se revela, cómo Dios habla sin necesidad de palabras. Nuestra forma de ser tiene que cambiar. De aquí en adelante tiene que cambiar. No es en la iglesia cuando yo tengo que adorar a Dios. No es cuando estoy leyendo la palabra que Dios me está hablando. A través de todo lo que está aconteciendo, a mi alrededor, en mi entorno, dentro de la misma casa, me está hablando. Es Dios quien se está revelando a mi vida. Entonces, ahora, hay que tener un cuidado. Esta viene una salvedad. Hay que tener cuidado y no caer en prácticas del mundo como la agorería. Eso hay que tener cuidado. Yo voy a la iglesia y ya cuando voy a salir cayó la lluvia. Dios no quiere que vaya a la iglesia. No, eso no. Eso se llama agorería. Ok, voy a hacer este proyecto, voy a desarrollar este proyecto y de momento, ¡boom!, cayó algo, sucedió, Dios no quiere que yo haga eso. No, eso no. Eso se llama agorería y en eso tenemos que tener cuidado. Vayan al libro de Nahum para que podamos. Después de Amós, Nahum. Después de Amós, libro del profeta Nahum, y quiero que en el capítulo 2, un solo versículo, el versículo 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Son instrucciones que le están dando. ¿Por qué razón? La primera parte. Subió destruidor. Ahí está. Destruidor Subió destruidor. Por lo tanto, vienen las instrucciones. Guarda la fortaleza, mira el camino, ciñe tus lomos, fortifica los lomos, fortalece mucho la fuerza. Hay 4 instrucciones ahí. Entonces, nosotros debemos de ver las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor como Dios nos está hablando. ¿Por qué estamos teniendo problemas para conectarnos a la internet? ¿Por qué estamos teniendo problemas para conectarnos a la internet? Ay, es que hermano, vea que aquí en Venezuela las cosas son bien graves, aquí las cosas no se hacen bien, aquí esto y lo otro. No, eso no es la respuesta de un hombre de Dios. Esa no es la respuesta de un hombre de Dios. El enemigo está acechándonos y Dios nos está advirtiendo. El enemigo está dirigiendo, subió destructor, el enemigo está enfocándonos para atacarnos y Dios nos lo está advirtiendo. Porque va a tratar de que esto que el Señor inició, estas enseñanzas, este tiempo de preparación, este tiempo de capacitación, que el enemigo va a tratar de romperlo, pero Dios nos está advirtiendo. No podemos verlo como algo natural. No podemos ver las cosas que acontecen a nuestro alrededor como algo natural. Es Dios quien nos está hablando. Dios nos está instruyendo sobre cosas que están aconteciendo que no las podemos ver o no las hemos podido ver de momento, pero que el Señor nos está advirtiendo. Lo estamos entendiendo. Primer punto, todas las cosas en la creación están ordenadas de tal forma que nos hablan de Dios. Y este punto es sumamente importante. Estamos estudiando conocer a Dios,
Segundo fundamento, la obra de Dios es hecha de tal forma que le deja constancia al hombre y a la mujer de su potestad y soberanía. La obra de Dios es hecha de tal forma para dejarle constancia al hombre y a la mujer de su potestad y soberanía. Todo Dios lo va a hacer precisamente para dejarle constancia al hombre de eso. Potestad y soberanía. Potestad y soberanía. ¿Ok? O sea, todo. ¿Y cómo lo hace? Por cosas buenas y por cosas no buenas, según nuestro criterio. Dios puede introducir a alguien en enfermedad, y esto suena un poco incomprensible. Dios puede meter a alguien en enfermedad, y vamos a ver algunos casos, precisamente para enseñarle, para decirle a él: yo tengo todo poder. Tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Lázaro, que deliberadamente, o sea, esta enfermedad no es para muerte, para la gloria de Dios, y murió, para enseñarle a él y a todos aquellos que se dieron cuenta de la situación, un impacto. Esto lo que nos enseña es que nosotros no podemos renegar a nada. Esto puede ser fácil decirlo, pero en la práctica no es tan fácil. Esto es como lo que le dijo a Ezequiel: cómete este rollo. En tu paladar será dulce, pero en tu vientre será amargo. Es un impacto. Dios va a provocar siempre un impacto en la vida. El impacto viene por cosas incomprensibles para nosotros. Es una escuela siempre. Tú no puedes decir: esto sí, aquí Dios me está enseñando, y en esto no. ¿A qué te puede estar enseñando? Te puede estar enseñando a saber tomar decisiones. Por ejemplo, a saber tomar decisiones. O sea, no desbocarnos a lo primero, sino saber esperar. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará entre vosotros. O sea, siempre hay una enseñanza. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Ok, nos corresponde restaurar. Si yo hubiera sabido esto, no hubiera caído en esta condición. Si esto me lo hubieran dicho antes, yo me hubiera evitado tantos dolores de cabeza. Pues entonces vamos a restaurar todo lo que hicimos. Todo, sin excepción, todo. Tenemos que restaurarlo. Señor, me equivoqué, tomé una decisión incorrecta. Eso es restaurar. Restaurar quiere decir ir a aquellas situaciones que no quedaron bien claras y presentarnos delante del Señor. Entonces, es necesario que vayamos a todas las cosas que no estuvieron bien y las restauremos. El carro, por ejemplo: Señor, tomé una decisión, o tomamos una decisión, no fue correcta, no consulté. Cuando vamos y restauramos, las traemos al presente y lo integramos a Él, entonces es cuando Dios comienza a cambiar las cosas. Tienen que aprender a traer del pasado
cada una de las situaciones. Algunas van a ser individuales, otras van a ser colectivas entre ustedes dos. La traen, la presentan. Señor, este fue el problema. Aquí está. Pero ahora, Señor, lo entregamos en tus manos. ¿Se han dado cuenta que siempre que iniciamos una reunión le damos gracias al Señor y entregamos el tiempo? Antes y después, porque es necesario de que nosotros sepamos caminar en una relación y en un compromiso con el Señor. Mi compromiso no es con la iglesia, mi compromiso no es con una organización, mi compromiso es con el Señor. ¿Ve? Y me conduzco de tal forma que Él me está viendo en cada momento. Y yo le digo al Señor lo que nosotros hacemos. Entonces, es importante, repito, que traigamos al presente todo lo del pasado. Y delante del Señor, oigan bien esto, no es pedirle perdón. No es pedirle perdón, Señor, perdónanos porque no hicimos esto. No, eso es catolicismo. No es pedirle perdón. Es, Señor, reconozco que no lo hice bien. Reconocemos que esto debimos haberlo hecho, pero no lo hicimos así. Ahora, Señor, te integramos a ti. Señor, esto lo entregamos en tus manos. Vean lo que significa conocer a Dios. El conocimiento a Dios no depende de una institución. No se desarrolla por una institución. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros traigamos al presente las cosas del pasado, que el Espíritu nos vaya recordando para que las presentemos delante del Señor. Vamos a buscar el siguiente texto, por favor. Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Ahí está. Cada vez que ustedes sientan un impacto de Dios, la extraña obra de Dios. Cada vez que ustedes se vean expuestos ante un impacto de Dios, la extraña obra de Dios. Esto es obra de Dios, esto es mano de Dios, aquí hay mano de Dios. ¿Ve? Vamos a buscar eso es Jeremías. Vamos a Jeremías 9:24. Capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vamos a entender a Dios. ¿Se tiene que entender a Dios? Sí, se tiene que entender a Dios. Tras de eso vamos. Eso es un dicho que la religión ha impuesto porque no tiene respuesta. Al no tener respuesta, dice, usted no tiene que entender a Dios, usted tiene que obedecerle. Dios dice que hay que entenderlo y conocerlo. Eso es una dignidad. Todo aquello que nos parezca incomprensible, todo aquello que nos parezca incomprensible, no la desechemos. O sea, allí hay obra de Dios. ¿Ok? Allí hay obra de Dios. Bien, vamos al siguiente texto. Malaquías 1, capítulo 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad por la
por los chacales del desierto. Ok, dentro de la obra de Dios, Dios rechaza también. A Jacob amé, a Esaú rechacé. Dios puede rechazar a personas y eso es parte de la obra de Dios. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, Dios puede rechazar. Así es de que nunca se vayan a ver ustedes tratando de abrazar a aquel que Dios ya rechazó. Por eso hay que saber presentarnos delante del Señor. Tengo esta intención, tengo esta idea, tengo este plan, tengo este proyecto. Espérate. Señor, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Ok? Eso es bien importante. Porque si nosotros abrazamos lo que Dios no abraza, entonces nosotros vamos a ser afectados. Sí. ¿Ok? Eso es bien importante. Sí. Mateo capítulo 20, verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los primeros no siempre necesariamente son los que van adelante. Dios cambia el orden. Dios cambia el orden. Y esto ténganlo presente. Hay primeros que se convierten en postreros y postreros que se convierten en primeros. El orden de Dios no es el mismo orden de los hombres. No es el mismo. Fíjense que estamos viendo con cosas que nos impactan. No, pero es que esto no puede ser, porque es que Dios tiene un orden. Sí, pero el orden no es el lógico que nosotros tenemos como lo aceptable. ¿Ok? Como lo aceptable. Así es que cuando ustedes vean situaciones me estoy hablando dentro del ambiente creyente y aún dentro del ambiente no creyente, ustedes vean situaciones que dicen, no, eso no puede ser de Dios, antes de hablar, primero, esperen que Dios les dé la seguridad de que eso es así, porque el orden de Dios no es el orden nuestro. ¿Ok? O sea, todo está girando en torno de este segundo punto. La obra de Dios se establece para dejarle evidencia al hombre, para dejarle testimonio al hombre de su potestad y su soberanía. Ok. Algo bien importante, ¿quiénes de ustedes son los que están recibiendo las enseñanzas? Nosotros dos. No, exactamente, esa es la respuesta. ¿Quiénes son los que se tienen que presentar ante el Señor? Nosotros dos. Ok, juntos, no separados. No, voy a orar, preséntate tú ante el Señor. No, juntos. Ustedes tienen que aprender a caminar juntos ministerialmente. Tienen que aprender. ¿Ok? El Señor los llamó a los dos, los comisionó a los dos. Los dos tienen que caminar juntos. O sea, el uno es importante para el otro es necesario para el otro. O sea, no es uno mayor que el otro, los dos se complementan delante de la presencia del Señor. Y tienen que aprender a caminar de esta manera. Bien, entonces, ese es el tercer punto, el tercer fundamento. Las Sagradas Escrituras son presentadas para que nosotros sepamos cómo actúa Dios.
Las Sagradas Escrituras son presentadas, nos han sido presentadas, nos han sido entregadas para que sepamos cómo actúa Dios. Las Sagradas Escrituras no son para evangelizar. No son para evangelizar. Evangelizamos por la manifestación de Dios en nuestras vidas, por cómo yo he aprendido a conocer a Dios, por cómo yo he aprendido a entender a Dios, por mi vivencia con el Señor. Así evangelizamos, pero no con la Biblia. La Biblia no es para el inconverso, la Biblia no es para el impío, la Biblia no es para el que no ha conocido a Dios. Eso es un fallo que nosotros hemos multiplicado. ¿Por qué? Si no ha conocido a Dios, si yo no he conocido quién es tu Dios, muéstrame tu Dios. Tú tienes a Dios, dices que tienes a Dios. ¿Dónde lo tienes? En la iglesia. Necesito ir a la iglesia para conocer a tu Dios. Muéstrame tu Dios, muéstrame la vivencia tuya con el Dios que tú estás predicando. ¿Ve? ¿Para qué es entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios es para que yo aprenda a saber cómo es que Dios actúa. Y cuando estamos hablando de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. No estamos hablando solamente de Nuevo Testamento. Antiguo, Nuevo Testamento, las Escrituras, la palabra, la Biblia, ¿ve? Es para saber yo cómo Dios actúa. ¿Cómo Dios actúa? Vamos a ver algunos textos. Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Si Dios actúa de esa manera, ¿qué nos corresponde a nosotros? Puede ser. Actuar. Y tener misericordia. Actuar de la misma forma. Ahora, hay algo que debemos de saber entender también y saber establecer con contundencia. Misericordia no significa complacencia, es decir, no significa permisibilidad o tolerancia. Porque muchas veces el concepto lo tenemos tergiversado. Hay que ser misericordioso y le damos larga al asunto, una tolerancia. No, misericordia no quiere decir una permisibilidad. ¿Ya? Y eso hay que saberlo entender. Deuteronomio capítulo 4, verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Ahí está claro, no te dejará. No te dejará, pero el barco pareciera que se está hundiendo. Señor, el barco se está hundiendo. Esta situación ya se me salió de control. No te dejará. Bien, pues entonces aquí estamos llegando al fin de esta enseñanza, conocer a Dios. El tema que estamos o hemos estudiado es conocer a Dios. Y los fundamentos que hemos puesto es para que nosotros construyamos nuestra vida ministerial sobre de ellos. ¿Ya? O sea, ¿necesito la Biblia para conocer a Dios? No, Dios está presente en todas las cosas y me está hablando a través de todo lo que está a mi alrededor. Dios tiene todos los recursos a su alcance, los va a utilizar todo el tiempo. Segundo fundamento,
Dios va a dejar evidencia con aquello que me impacte, con aquello que me impresione. Está dejando evidencia de su potestad y de su soberanía. ¿Ve? Entonces, cuando yo tome las Sagradas Escrituras, ¿con qué propósito lo voy a hacer? Para saber cómo Dios actúa. Para entonces yo actuar como Él actúa. ¿Ok? Bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Mi Señor, te damos gracias esta noche por el tiempo que nos has permitido. Señor, entregamos este tiempo y todo lo que se ha establecido, el enemigo no lo puede tomar. Y esta semilla no la puede arrebatar del corazón, porque se ha entendido. Porque tu palabra lo dice claramente, los entendidos resplandecerán. Así, mi Señor, establecemos entendimiento por medio de tu palabra, y la vida de tus hijos, de tus siervos, Señor, está en tus manos, como tu palabra nos lo está enseñando en Apocalipsis. Están en tus manos y nadie le puede tomar de allí ni arrebatar. Ahora, Padre, bendecimos y extendemos, Señor, sobre ellos cobertura apostólica y profética para la labor a la cual tú, oh Dios, los estás preparando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les bendecimos. La paz del Señor con ustedes.